Buenas tardes, vamos a ver este 29º video o video número 29 de física general con el tema potencial y capacitancia. El ejemplo siguiente dice: cuatro cargas puntuales están colocadas en la esquina de un cuadrado que tiene 30 centímetros de lado. Dice: calcular el potencial en el centro del cuadrado. Sí, inciso A: cada una de las cuatro cargas tiene más 2 microcoulombs. Y B, dos de estas son 2 positivos, 2 más 2 microcoulombs, y las otras dos son menos 2 microcoulombs. Ahora, lo que tenemos que hacer primero es ver, hacer un diagrama de lo que nos pide el problema. Dice, cuatro cargas puntuales están colocadas. Vamos a ver las cargas puntuales. Estas dice que están colocadas en un cuadrado o alrededor de un cuadrado. Este es el cuadrado, dice. Cuatro cargas puntuales están colocadas en las esquinas de un cuadrado. Aquí está una carga puntual, U1. Aquí está la otra esquina, U2. Y aquí está Q3. Aquí, U4. Esas son las cargas puntuales que están colocadas en cada esquina. Y tiene del lado, de aquí a aquí, hay una distancia de 30 centímetros. También aquí, 30 centímetros, 30 centímetros, 30 centímetros. Dice, calcular el potencial en el centro del cuadrado. Vamos a calcular aquí el potencial en el centro del cuadrado. Si cada una de las cuatro cargas son positivas. Entonces vamos a ver. Aquí en este cuadrado, Q1 es igual a Q2 es igual a Q3 y es igual a Q4. Y esto vale 2 más 2 microcoulombs. Entonces la fórmula que debemos hacer, esto es lo que tienes que hacer cuando ves un problema. Hay que hacer el diagrama para ubicarnos. El inciso A dice todas las cargas son positivas. Aquí Q1, vamos a escribir Q2 es igual a Q3 y es igual a Q4. Entonces dice que las cargas son más 2 microcoulombs. La fórmula es la siguiente. La fórmula, ahí la hemos visto en varios videos. La fórmula quiere decir que el voltaje o la diferencia potencial es igual a la sumatoria. La constante que multiplica la sumatoria o las cargas puntuales sobre, es un contador, Q1, Q2, Q3 sobre el radio. Ahora bien, aquí las cargas son puntuales. Como son positivos, posiblemente hay repele, ¿no? Que se hagan a un lado. Entonces va a calcular la diferencia potencial que hay aquí. Entonces sabemos que la constante K es igual a 9.0 por 10 a la 9 unidades newtons metro cuadrado sobre coulombs, ¿verdad? Y sabemos que cada carga vale esto. Entonces, sustituyendo nos da lo siguiente. El voltaje es igual a la carga, que es 9.0 por 10 a la 9 y las unidades son newtons por metro sobre coulombs, y esto va a multiplicar a la suma de las cargas. Hay que sumar las cargas. En este caso son cargas, es la misma carga en cada uno de las esquinas. Entonces aquí vamos a proceder lo siguiente. Como son 4, vamos a poner 4 que va a multiplicar a cada una de las cargas, que es
2.0 por 10 a la menos 6 coulombs por 10 a la menos 6 coulombs, porque son micro. Entonces sería, esto es igual sobre la distancia. Esto equivale, la distancia 30 centímetros equivale a 0.3 metros. Entonces, 30 centímetros que equivale a 0.3 metros, ya lo siguiente sería 30 metros o 3 metros, que va a multiplicar al ángulo. Aquí hay un ángulo de 45 grados. Entonces sería coseno de 45 grados. Aquí está, así está mal puesto, es este. Entonces, multiplicando 9.0 por 10 a la 9 por 2.0 por 10 a la menos 6 sobre esto nos da lo siguiente. Vamos a desarrollarlo. Vamos a multiplicarlo y nos da lo siguiente. Deja hacerlo. Deja hacerlo. Nos da 3.4 por 10 a la 5 volts. Este es la diferencia potencial o el potencial absoluto que hay aquí en el centro. Vamos a hacer el inciso B. El inciso B es, vamos a proceder igual, pero ahora dos de estas cargas son negativas. Dos son negativas y dos son positivas, o dos son negativas y dos son positivas, o negativa y negativa y positivo y positivo. Vamos a ver la diferencia potencial que hay en el centro. Utilizamos la misma fórmula, pero aquí vamos a proceder la fórmula de otra forma. El voltaje es igual a la constante por la sumatoria de las cargas. Esta ahí es un contador, va. Carga 1, carga 2, carga 3, carga 4. Sobre el radio. Entonces, aquí procedemos de la siguiente forma. Decimos que el voltaje es igual a la constante. La constante es 9.0 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulombs. ¿Sí? Ahora fíjate, aquí como son cargas diferentes, vamos a poner 2 más 2. Dos cargas positivas menos carga negativa y carga negativa. Y esto vamos a hacerlo por 10 a la 6. Por 10 a la menos 6. Ya sabemos que son coulombs. Todo esto sobre el menos 6. Todo esto sobre la misma distancia, que es 0.30 metros por el coseno de 45 grados. Que es exactamente lo mismo aquí. Esto está mal aquí. Es aquí. Entonces, multiplicando esta cantidad por esto y dividiéndolo sobre esto nos da, deja hacerlo. Nos da un voltaje de 0. Si tienes alguna duda en algún procedimiento, me lo sabe y te lo explico nuevamente. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, en la figura la carga en A. Esta es una figura, ¿no? Dice, la figura en la carga en A tiene más 200 picocoulombs, mientras que la carga en B es de menos 100 picocoulombs. Calcular, inciso A, el potencial absoluto en los puntos C y D. Aquí vamos a calcular el potencial absoluto. El inciso B dice cuánto trabajo debe hacer para llegar a una carga de más 500 más 500 microcoulombs
desde el punto C al punto D. Desde C hasta D nos piden el trabajo. Entonces, los datos tenemos los siguientes. Aquí tenemos los datos. Tenemos una carga positiva de más 200 picocoulombs y la carga en B son menos 100 picocoulombs. Las distancias de A a D son 20 centímetros, de D a C son 60 centímetros y de C a B son 20 centímetros. Entonces vamos a desarrollarlo. Desarrollo. Recuerda, si te gusta el video, dale like y suscríbete. No se te olvide compartir los videos con tus compañeros o amistades que están estudiando prepa o principios de física. Entonces tenemos lo siguiente. Desarrollo el inciso A. Vamos a hacer el inciso A. El inciso A dice el potencial absoluto en los puntos C y D. Vamos a encontrar en el punto C y en el punto D el potencial absoluto, ¿verdad? Entonces, tenemos la fórmula siguiente. Tenemos que la fórmula es la que hemos venido diciendo. Es voltaje es igual a la constante que va a sumar a las cargas, las sumas de las cargas sobre RI. Entonces, aplicando esta fórmula, vamos a ver el potencial absoluto en el punto C primero. Entonces tenemos que BC es lo siguiente. BC, la constante K, ya sabemos que es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados coulombs. Entonces es 9.0 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulombs. Y tenemos que las cargas son las siguientes. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. No voy a poner unidades por espacio. Bueno, esto sabemos que es K. Esto es K. Y tenemos las unidades, las cargas. Sabemos que la carga que está en A es igual a más 200 picocoulombs. Esto equivale aproximadamente a 2.0. Esa es la transformación tú. 2.0 por 10 a la menos 10 coulombs, y la carga está en B, que equivale, que es menos 100 picocoulombs, equivale aproximado a 1.0 por 10 a la menos 1. No, 10 a la menos 10 coulombs. Es que estaba pensando. Estos son los datos que tenemos y estos son las transformaciones. Esto equivale a esto y esto equivale a esta cantidad. Entonces ahora sí vamos a desarrollar la fórmula. Entonces, esta es la constante K. No lo hice así para no poner unidades. Entonces, el voltaje absoluto en C es igual a la constante. Es 9.0 por 10 a la 9. Y esto va a multiplicar a lo siguiente. Tenemos que la carga Q y sería lo siguiente. Tenemos que en este punto, en el punto A es lo siguiente. En el punto A vale 2.0 por 10 a la menos 10. Este es el punto. Pero vamos a encontrar el voltaje en C, el voltaje absoluto aquí. Entonces, nosotros sabemos que la distancia que hay de aquí hasta acá son de 80 centímetros. Son aproximadamente a 0.8 metros. Entonces, la distancia que hay desde el punto A al punto C, porque aquí vamos a encontrar el voltaje absoluto, es la carga que está ahí, es esta,
por la distancia desde el punto A hasta el punto C, que es la distancia de 0.8 metros. 0.8 metros menos esta carga con respecto a este punto. Es menos, pero esta carga equivale a esto. Una regla de 3 la sacas. 1.0 por 10 a la menos 10 ohms sobre la distancia que hay de aquí hasta acá. La distancia son 20 centímetros y en metros son 0.20 metros. 0.2 metros. Aquí sí le puse las unidades por el tamaño. Entonces vamos a desarrollar este quebrado menos el resultado de este quebrado y lo vamos a multiplicar por esto y nos va a salir lo siguiente. Deja en la calculadora. Nos da que el voltaje en el punto C es igual a menos 2.25 volts. Redondeándolo, mucha gente le gusta redondear, nos da aproximadamente a menos 2.3 volts. Ahora, vamos a calcular el voltaje en el punto D. Hacemos algo semejante. El voltaje en el punto D, este es el voltaje en C. El voltaje en el punto D es lo siguiente. Tenemos la constante, segunda fórmula, sería 9.0 por 10 a la 9, ¿verdad? Que es igual a aquí. Y esto va a multiplicar, ahora fíjate, donde va a cambiar son las distancias, porque ya lo hicimos con respecto a C, ahora lo vamos a hacer con respecto a D. Y vamos a sumar. De aquí a aquí son 80 centímetros en el punto D y de aquí a aquí son 20 centímetros. Entonces tenemos los datos. Tenemos la primera carga que sería 2.0 por 10 a la menos 10 sobre la distancia, pero es ahora en el punto D. La distancia que hay de esta carga hasta acá son de 80 centímetros y en metros son punto... No, espérame. Estamos con respecto aquí. La distancia que hay de aquí a aquí son 200 centímetros, de aquí a aquí, porque la estamos haciendo con respecto a esta carga. Entonces son 0.20 centímetros, 0.20 metros, menos la carga que está aquí, que son, es 1.0 por 10 a la menos 10 sobre la distancia. Ahora sí, de acá hasta este punto son 60 centímetros. Son 60 centímetros y en metros son 0.8 metros. O sería 0.8 metros. Ahora, ese mismo procedimiento. Hacemos el quebrado menos este quebrado y lo multiplicamos por la constante. Y nos da un voltaje absoluto en el punto D de más, nos da más 7.88 volts, aproximadamente 7.9 volts. Este es el resultado. Estos son los resultados o las diferencias de potencia en el punto D y en el punto C. Ahora vamos a hacer el inciso B. El inciso D, ya tenemos las diferencias de potenciales o los voltajes absolutos, ¿verdad? Son los que acabamos de calcular en el inciso C. Ahora, el inciso B dice, ¿cuánto trabajo se debe de hacer para llevar una carga de más 500 microcoulombs desde el punto C al punto D? Entonces vamos a proceder. De acuerdo al diagrama es lo que necesitamos. Entonces dice que existe una elevación de potencial. Aquí existe una elevación de potencial
existe una elevación de potencial. Existe una elevación de potencial desde el punto C al D. Fíjate, desde el punto C al punto D, desde negativo hasta positivo, hay una elevación de potencial. Entonces, potencial del punto C al D. Hay una elevación de potenciales menos 2.25, este es un 2, hasta más 7.88. Entonces, vamos a proceder. Entonces, la elevación de potencial es lo siguiente. Tenemos que B es igual a el potencial absoluto que hay en D menos el potencial absoluto que hay en C. Esta es la diferencia de potencial. Entonces, sustituyendo, tenemos que el voltaje es igual a la diferencia de potencial en D, que es 7.88. 7.88 volts menos el voltaje que hay en C. Pero el voltaje que hay en C es menos 2.25. Este voltaje es este. Entonces la diferencia nos da que el voltaje es igual a 7.88 volts. Menos por menos nos da más 2.25 volts. Entonces 2.25 volts nos da la suma de estos dos, nos da 10.13. 10.13 volts. Esta es la diferencia potencial. Entonces, procedemos a hacer lo siguiente. Entonces, el trabajo, entonces ahora sí, calculamos el trabajo. W. Sabemos que el trabajo es W. Vamos a calcular el trabajo que se hace de llegar una carga de 500 positivos, microcoulombs, del punto C al punto D. De aquí hasta aquí una carga de 500 positiva. Entonces, nosotros sabemos que la carga de trabajo es igual a, el trabajo es igual a la carga, ¿sí? La carga por el voltaje. Entonces, donde el trabajo es igual a la carga de cuántos coulombs son. La carga es de 500, aquí dice microcoulombs, pero 500 microcoulombs equivale, vamos a ponerlo aquí. Sabemos que 500 positivo microcoulombs equivale a 5.0, haciendo la transformación 5.0 por 10, 5.0 por 10 a la menos 4 coulombs. Entonces, sustituyendo, nos da que la carga puntual es de 5.0 por 10 a la menos 4 coulombs por el voltaje, la diferencia de potencial, ¿no? Por la diferencia de potencial que acabamos de calcular, que son por 10.13 volts. Entonces, desarrollando esto, nos da que el trabajo es el siguiente. El trabajo de llevar una partícula desde el punto C al punto D nos da 5.1 joules, millijoules. Este es el trabajo que se realiza en llevar una partícula de 500 microcoulombs desde el punto C, hasta el punto D. Si tienes alguna duda en el procedimiento, por favor, házmelo saber. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Por favor, si
Si te pareció agradable el video y entendiste, por favor dale like al video y suscríbete. Si me podrías apoyar compartiendo el canal y estos videos a tus compañeros, familiares o personas que quieran aprender en prepa o a principios de la carrera. Te lo agradecería mucho. Mando un saludo a todos ustedes que nos escuchan. Gracias.